vamos a empezar con la clase, ya hemos esperado 4 minutos. Bueno, la clase del día de hoy tiene como objetivo hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos visto en las clases pasadas, dado que, como les comenté, el día de mañana tenemos una evaluación. En esta evaluación incluyen varios temas referentes a los que hemos visto y va a ser una evaluación por tiempo y de escoger opciones, ¿sí? Me sorprenden que hayan muy pocos estudiantes, dado que el día de hoy solo tenemos 1 hora y así, ¿no? Entonces, mañana sí mismo, solo 1 hora. Entonces, el resto de horas será asincrónica y estas actividades serán subidas a la plataforma. Entonces, el día de hoy, como objetivo, es hacer una retroalimentación de los contenidos vistos referente a la organización de datos y la revisión de la tarea que se realizó, taller que se realizó en clases y a algunos se les dejó como tarea, ¿verdad? Referente a los gráficos de barras, el gráfico pastel, todo lo que corresponde a la organización de datos. Y también para confirmar su registro en la plataforma, ¿no? Que ya se les compartió, espero que ya todos hayan podido loguearse o registrarse. Entonces sí es necesario corroborar eso porque voy a empezar a subir toda la información referente a la materia en esta plataforma para que ustedes también tengan las actividades que hacer en su casa, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar recordando lo que vimos las clases pasadas. Tratamos 2 temas específicos, referente a las variables y referente a la organización de datos. Se les mencionó que es necesario conocer las variables, es decir, a los datos que se recolectan se les van dando clasificaciones como variables para poder luego identificarlas y hacer el estudio correcto de cada una de ellas. Entre esas vimos 2 tipos de variables. ¿Cuáles eran estos 2 tipos de variables? Erwin. Buenas tardes, Erwin. Buenas tardes. Los tipos de variables. Descriptiva creo que era una. Ya. Deja de acordarme que no recuerdo. Descriptiva. No recuerdo la otra. Déjame ver. Descriptiva y diferencial. Ya. Ahí hubo un pequeño error. Recordemos que estadística, los tipos de estadísticas son descriptiva y diferencial. Pero variables son 2. Cuantitativa y cualitativa. Muy bien, Lady y Jennifer, ¿no? Entonces, los tipos de variables que vimos en la clase pasada eran cuantitativa y cualitativa. También revisamos que estas variables, por ejemplo, las variables cuantitativas ya venían una nueva clasificación, ¿verdad? Dentro de las variables cuantitativas, para poder describirlas mejor, nos decían que existían 2, las variables cuantitativas discretas y ¿cuál era la otra? continua. Y la variable cuantitativa continua. Muy bien. Entonces, ¿qué era la variable cuantitativa discreta? ¿A qué se refería? Que adopta solo ciertos valores y existen vacíos entre ellos. Exacto. ¿Y la cuantitativa continua? Es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un rango dado. Ya, entonces, ¿a qué se refiere eso? Es decir, que los datos que nosotros recolectamos, algunos datos son considerados variables. ¿Cuáles son considerados variables cuantitativas discretas? Son los que se obtienen a través de
hospital hay 20 camas y media. Jamás, ¿verdad? Lo que vamos a decir, o hay 20 camas, o hay 19, o hay 21, pero jamás podemos decir 20,5 camas. Es imposible, ¿ya? Todo lo contrario a la variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua se la obtiene a través de mediciones. ¿Cómo mediciones? Es decir, la estatura, el peso de alguna persona, el peso del aire, o la presión del aire, perdón. ¿Ya? Entonces, nosotros podremos conocer los datos que recolecté, se los consideran como variables cuantitativas continuas. Mientras que los datos, ¿por qué pueden tomar esta forma? Porque cuando hablamos de pesos, podemos decir, yo peso 45 kilos, ¿verdad? Entonces, puedes tomar números de fracciones o números decimales, no habrá problema. Pero en el caso de las variables cuantitativas, siempre serán números, siempre serán números. Yaritza, Jesús, José, siempre serán números. Entero. Yo hablo bastante, tal vez de lo que sea. Ya predeterminado, se puede decir, ¿no? ¿Mandé? Un número predeterminado. Números enteros. ¿Por qué? A ver, repito. ¿Qué son variables? Variables es un nombre que se le da a ciertos datos. ¿Ya? Recuerden, en la estadística tenemos que la estadística es la responsable o una herramienta ¿para qué? Para recolectar datos, ¿verdad? Organizar datos, ¿verdad? ¿Qué más? Luego que lo organizas, ¿qué más haces dentro de la los presentas a través del gráfico? Una vez que los presentas, ¿qué más? Los analizas. Luego de que los analizas, ¿qué más haces? Los interpretas, ¿verdad? Y al final tomas la decisión ahí, puedes hacer esto. De eso se encarga la estadística predictiva, ¿sí? A organizar esos datos que recolectamos y todo lo demás. Por eso nosotros aprendamos los conceptos de variables. ¿Por qué es necesario que conozcamos estos conceptos de variables? Bueno, porque cuando nosotros recolectamos los datos, nos dicen que tenemos que categorizarlos u organizarlos. Y nos dicen, a ver, si tú recolectas datos que se pueden, o sea, que los obtuviste a través de conteos, es decir, que los puedes contar, como el número de camas, el número de hijos, el número de estudiantes de cuarto B, TDS vespertino, el número de estudiantes del Instituto Juan Bautista Aguirre. Como estamos, esos datos obtenidos, ¿verdad? Como son números, y jamás vamos a decir, en TDS vespertino hay 12.5 estudiantes. No podemos decir eso porque es imposible. Ya es un conteo, entonces vamos a contar cuántos estudiantes hay aquí. Hay 11 estudiantes. Entonces, esos datos que los recolecté a través de un conteo son considerados como variables cuantitativas discretas. ¿Sí? O sea, cuando yo ya estoy organizando mis datos, ya, esto es una variable cuantitativa discreta. En cambio, los datos que ustedes obtienen a través de una medición, es decir, vamos a medir la estatura de los estudiantes, vamos a medir, vamos a pesar a tales estudiantes, vamos a obtener las distancias. ¿Verdad? Que si usted tiene alguna distancia, obtiene peso, obtiene estaturas, usted va a decir, a ver, de aquí a allá hubieron 48,8 kilómetros, así. Entonces,
Por eso es que esos datos pueden tomar cualquier forma, porque pueden ser o números enteros, o pueden ser números decimales, o pueden ser fracciones. Entonces, esos datos se los conocen en estadística como variables cuantitativas Continuo. continuas. ¿Ok? Entonces, ahí nos dijeron, tenemos dos tipos de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Ok? Y esas fueron las variables que vimos la clase pasada. ¿Qué más vimos la clase pasada? Jesús, recuérdame, por favor. Mi no estuvo la clase pasada. ¿Por qué? Tuve un inconveniente con el internet, entonces no pude conectarme a tiempo. Ya. Lady. ¿Aló? ¿Qué? Ya. Muchas gracias, Jesús. Disculpe, igual. Lady. También vimos la variable cualitativa. ¿A qué se refiere la variable cualitativa? Cuando las características se estudia de la naturaleza no numérico, recibe el nombre de variable cualitativa o atributo. Ya. Entonces, las variables cualitativas son las que se enfocan en esos datos que hablan de atributos. Por ejemplo, el color de cabello de las personas, los colores del cabello de las personas, las preferencias religiosas, todo eso se refiere a atributos. Entonces, cuando estamos recogiendo esos datos se los conoce como variables cualitativas. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos las maneras o los niveles de medición. ¿Ya? ¿Cuáles eran los niveles de medición? Joel. David. Categórica y numérica. No, esas eran las variables. Los niveles De razón. Es el proceso de asignar el valor a una variable de un elemento en observación. ya, ¿y cuáles eran esos niveles? Era nominal, ordinal. Razón. Era el nominal, el ordinal, De el intervalo y de razón. de razón. Y nos decía, a ver, estos niveles de medición solo se utilizan dependiendo de qué variables nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, y ahí aparecieron las variables categóricas y las variables numéricas o de escala. ¿Ya? En las variables categóricas, ¿cuáles eran esas? Por ejemplo, cuando nosotros estamos organizando los datos, estamos hablando de las nacionalidades, o estamos hablando del género, sexo, masculino o femenino. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros organizamos esos datos, esas son consideradas variables categóricas, porque estamos hablando por categorías. ¿Ya? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y finalmente vimos la parte de organización de datos, ¿verdad? Nos dice que en la estadística vamos a empezar a organizar los datos y existen tres maneras básicas de organizarlos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres formas básicas de organizar datos? A ver, ¿no? ¿Lo recuerdan? Por medio de tablas. Ya, ¿cómo se llamaban esas tablas? Tabla secuencial creo que era una de ellas. Tablas. Frecuencial. De frecuencia. Tabla de frecuencia, frecuencia relativa de clase. No, en realidad ese era un nombre. Las tablas de frecuencia, los gráficos de barra y los gráficos de pastel.
formas de organizar los datos. Y de hecho, les quedó ahí una actividad para realizar. Entonces, vamos a ir realizando una por una las actividades que ustedes subieron a la plataforma. Me esperan un segundo para compartirles. Una consulta, la clase pasada tuvimos todo el curso junto, o sea, el A y el B, ¿verdad? Sí. Que me sale Kelly. Kelly es de este curso. Vamos a revisar la tarea de Kelly. Revise la mía, a mí. Bueno, aquí tenemos. Kelly realizó una encuesta referente a rangos de edades, las edades de los estudiantes. Y ahí menciona un rango de edad, los que estén entre 20 y 22 y los que estén entre 18 y 20 años. Entonces ahí él los dividió en grupo y tuvo a 13 personas que realizaron la encuesta. Entonces, muy bien, está la edad del estudiante y está quienes contestaron. Hubiese sido bueno, Kelly, que también ponga aquí los porcentajes. Se hubiese visto mucho mejor, ¿ya? O los datos de aquí, ¿no? 7 personas y 6 personas contestaron aquí. ¿Consta usted con internet? 10 personas contestaron que sí y 3 personas contestaron que no. Muy bien. Y por último, ¿cuál es tu materia favorita? Ahí está, ¿no? 4 inglés, 4 programación, 2 estadísticas y 1 opción 1. ¿Cuál es la opción 1? ¿A qué se refiere opción 1, Kelly? Profe, es que a lo que edité ese documento se fue mal esa palabrita, ya no podía de nuevo hacer la encuesta, por eso se fue esa opción 1. Ah, ya, ok, no hay problema. Entonces, aquí tiene ella, ha dividido por materias. Pongámosle aquí que sea otra materia, no sé, matemáticas. Bueno, entonces aquí ella se ve cómo dividió, solo utilizó el gráfico de pastel. Hubiese sido muy bueno que aquí, sobre todo, utilice el gráfico de barras. El gráfico de pastel se ve mejor cuando solo estamos hablando como que de dos secciones. De ahí cuando son varias, yo creo que se ve mejor. Bueno, es lo que yo opino, pero si ustedes dicen no, la mejor manera de presentarlo es así, está correcto, ¿ya? Pero ya depende de su criterio como profesionales, es decir, de qué manera o cómo mejor se vería la presentación de mis datos. Porque digamos que cuando ustedes ya estén trabajando en una empresa y les pidan algún informe, entonces ahí ustedes van a tener que buscar la mejor manera de presentar sus datos, ¿verdad? Ya, muy bien, Kelly. Entonces aquí ya revisamos la tarea de Kelly. No puedo retroceder. Aquí está. Vamos a revisar otra tarea. Erwin, ¿verdad? Me dijo. Magallanes. Vamos a revisar la tarea de Erwin. ¿Sí pueden ver la pantalla, no? Sí. Sí. Ya, listo. Entonces, aquí que tenemos uso de la tecnología. ¿Con qué frecuencia en el día utilizas tu celular o PC? Hubiese sido muy bueno que pongas una de las dos. Es decir, por ejemplo,
ejemplo, decir, la primera pregunta sea, ¿utilizas celular o PC? Y ahí sí, la segunda, ¿con qué frecuencia utilizas el celular? Y la tercera, ¿con qué frecuencia utilizas la PC? Y así podrías obtener más datos. Dice, ¿con qué frecuencia tiene tu celular o PC? Aquí dice 2 personas las 24 horas, pero no sabemos si es la computadora o es el celular. Una persona de 2 a 3 horas y 3 personas de 5 a 8 horas. Entonces, pero no sabemos si será la computadora o el celular. Aunque bueno, hoy en día ya el celular cumple la función de una mini computadora, ¿no? A ver, acá, ¿con qué fin utilizas frecuentemente tu celular? Estudios y uso personal, solo 2 personas. Trabajo y uso personal. Estudios, trabajo y uso personal. Ah, o sea, para todo. Aquí hubiesen puesto solo uso personal para poder saber quién, porque aquí, por ejemplo, 2 personas puede ser que solo lo utilizan para uso personal, pero prefieren ponerlo como estudio y uso personal. Pero está bien, está muy bien. Miren los gráficos, así mismo está presentando la cantidad de personas que han contestado, utilizado el gráfico de barras, ¿verdad? Y finalmente, ¿el exceso de la tecnología puede causarte daños? O sea, es una pregunta de opinión. Una persona contestó sí, perdón, tal vez. 5 personas sí, y si hubiese sido muy bueno que en el no ponga 0, para que también te aparezca aquí. Es decir, para que te aparezca también esta variable, porque solo te salen estas 2. Y ya, mira, hizo acá otra. Dice, ¿crees que el exceso de estar pendiente en tus redes sociales hace cuando estás en una reunión? No entiendo. ¿Crees que el exceso de estar pendiente de tus redes sociales cuando están en una reunión familiar o amistades sean menos sociables? ¿Hacen Sí, qué? se me fue mal ayer. Ya. Entonces, podría hacer la pregunta, ¿de qué manera afecta el uso de las redes sociales en las reuniones familiares o de amistad? Ahí. Entonces ahí ves cosas como así. O convierten en menos sociables las reuniones familiares o convierten en menos sociables la utilización de los componentes tecnológicos en las reuniones familiares. Ahí sería mejor la pregunta. Sí, era algo así, sino que ya ahí, como digamos, ya me faltaba unos minutos para que se cumpla la hora que usted subió, ya pues lo que hice fue rápido y subí. Y no revisé antes de enviar. Así queda mejor, ¿verdad? O sea, como que existe una afectación social en la utilización de dispositivos tecnológicos en las reuniones familiares o de amigos. Entonces ahí ya sí o no. Entonces muy bien, cambio aquí ya él ha combinado la utilización de barras y pasteles. ¿Por qué estoy haciendo esta revisión? Porque hay
incluso si tuvieron problemas al momento de realizar esta tarea. No la comprendieron, algunos utilizaron el Google para hacer los gráficos y los gráficos no salieron muy bien. ¿Me están escribiendo? Ah, ya, muy bien. Sí, sí. Ahí nomás habría que modificar. Entonces, sí, la mayoría ha cumplido. Yo ya también voy a subir las notas de este taller que realizaron a la plataforma para que ustedes puedan ya ver cada una de las notas de las actividades que vamos realizando. ¿Sí? Déjenme ver. Miss, disculpe que la interrumpa, pero yo no pude subir ese trabajo. ¿Cómo podría hacer para nuevamente subir un trabajo así? Hablo. ¿Quién es? Es que no Maldonado. tengo minimizado a Jesús. Sí. Ya. El link aún está abierto. Puede subir. Con atraso puede subir. Déjame compartir nuevamente el link. Porque no he cerrado el link. Entonces voy a compartirle. Ahí está. Para que pueda subir la tarea tiene que crear una carpeta. Una vez que crea la carpeta con sus dos apellidos y sus dos nombres, ahí tiene que subir la carpeta, ¿no? Y así, entonces ahí tenía que ir realizando la actividad para yo poder revisar. Les voy a pasar un jueguito para que ustedes puedan practicar los contenidos que hemos visto y así saber qué tal está para la evaluación del día de mañana, ¿sí? Les voy a compartir por el chat.
sí, les voy a compartir el link por el chat y deben ingresar a ese link para jugar. O sea, vamos a practicar los contenidos que hemos visto referente a la materia. Por favor, ingresen y tienen que escoger las respuestas correctas referente a los contenidos que hemos visto. Cada pregunta está temporizada, es decir, van a tener un tiempo límite para contestar. Si no contestan, se quedan con cero, así que yo les aconsejo que si no recuerdan, escojan cualquier opción para que no se queden sin contestar, ¿ok? Ingresen por favor al link que les compartí. También se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Debe ser. Son cuarto B. Ya. En el grupo de WhatsApp también. A mí me va a salir el registro de quiénes son los que están jugando y cómo van avanzando con la actividad que les compartí. Si se dan cuenta, ya pudieron ingresar. Por ejemplo, aquí, si ven, me sale que ya está Selene, Erwin, Jennifer y Ketty. Pero no sé qué pasó porque no están contestando. Ya deben de ingresar y hacer la evaluación. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron problemas? Porque no me salen los que están jugando. A ver. Mija, actualice la página.
otra vez, profe, que todos sacamos 0. Yo saqué 900. Ya les voy a mandar otra. Espérenme un ratito. A ver, estaba modificando. A ver, ingresen a este. Les voy a compartir al WhatsApp también. ¿Vieron? A ver, vamos a ver quién está. ¿Pudieron ingresar? Ingresen. Hoy solo es de práctica, aunque a mí me sale el registro de cuánto sacan. Y sí, han sacado. Sí, tengo problemas con el internet. Hay unas preguntas de relleno, es decir, por ejemplo, hay una que menciona que cuáles fueron los matemáticos que comenzaron a poner a la estadística como una herramienta, ¿no?
Entonces ahí sí son preguntas netamente de relleno. Al final a mí me sale aquí las respuestas correctas, o sea, las notas. Por ejemplo, tiene sobre 3, sobre 1.5 y así. ¿Cómo les va? ¿Necesitan ingresar otra vez? Porque veo que no hay movimiento. ¿Qué pasó? ¿O ya están revisándola? Estamos haciendo. Ya, ok.
chicos. A ver, voy a revisar. ¿Terminaron? Sí, profesor. Ya. Entonces, las notas, miren, les voy a compartir. ¿Se ve? No, están más o menos. O sea, 7.5, 7, 6.5 y así, ¿no? Yo sí les aconsejaría que revisen un poco los contenidos para el día de mañana poder realizar la evaluación. El día de mañana tenemos media hora de clases y la otra media hora nos dedicamos a hacer la evaluación, ¿sí? Entonces, este juego era para que ustedes puedan revisar, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera dice la estadística descriptiva, está súper fácil y ya la hemos realizado varias veces. Presenta el comportamiento de las variables, lo que ya hemos revisado, ¿no? ¿Qué más? Es la estadística. Bueno, ahí esto ya nos quedó claro: recolecta, organiza, presenta, realiza, interpreta datos. La clasificación de la estadística, también ya la hemos dicho varias veces, es descriptiva e inferencial, ¿verdad? Fue nuestra primera clase. Inferencial, no interferencial, inferencial. Las medidas de dispersión para variables cuantitativas de utilidad en la estadística descriptiva es la desviación estándar. Bueno, esto aún no hemos visto, ¿verdad? Pero sin embargo ahí se las puse como relleno. Dice, la estadística se divide en, y es la misma que está arriba. Yo ya les he dicho, la estadística es dos: descriptiva e inferencial. Cuantitativa y cualitativa son las variables. Ustedes todavía se confunden. Las variables son una cosa, la estadística es otra cosa, ¿ya? La palabra estadística procede de estado, es decir, en qué estado se encuentra. Por eso es estadística, el estado de los datos. La estadística se divide en, mira, es la misma pregunta y aquí ya la contestaron bien: descriptiva e inferencial. ¿Qué es una población estadística? Bueno, el conjunto de los elementos estudiados, eso sí lo vimos varias veces. No es los habitantes de un país. Yo les dije que en estadística existían ciertos conceptos. Ya la población, cuando hablamos de estadística, se refiere a los objetos de estudio. Y pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos. ¿Sí? ¿Qué es una muestra estadística? Bueno, es el subconjunto de la población estudiada. Es decir, tenemos la población y sacamos un subconjunto. Tipos de gráficos en estadística, sencillo, pues no, el gráfico de barras, el circular y de líneas. Es la aplicación de estadística descriptiva para la solución de problemas de variabilidad en los procesos. ¿Quién mencionó esto? Lo mencionó. A ver, esta fue la pregunta. ¿Cuántos contestaron correctamente? Lo mencionó Bernoulli, que era la parte del rojo. Henry Ford, imposible, ¿verdad? Entonces era Bernoulli. Entonces ahí tenían que escoger la respuesta correcta. Ya, vamos con la siguiente. ¿En dónde se aplica la estadística? Se aplica en negocios, escuelas, biología, por supuesto. ¿Ya? Aquí nos dice ingeniería, pero es que dentro de la ingeniería está considerado los negocios. Acá dice matemáticos que aportaron conceptos útiles a la estadística.
Arquímedes, Newton y Gauss. Muy bien. ¿Por qué eran matemáticos por naturaleza? Acá, áreas donde se aplica la estadística. En la economía, en la industria, en la agricultura, en la biología y en la religión. Muy bien. La estadística descriptiva se puede entender como un análisis inicial de las correlaciones entre variables. Es falso, ¿sí? No es un análisis inicial de correlaciones, esa es la estadística inferencial. Recuerden que la descriptiva es solo para organizar datos, estudiar los comportamientos, ¿ya? Más no correlaciones. Eso ya lo hacen en la inferencial. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? Mejorar la comprensión de los hechos a partir de datos, y es lo que siempre hemos estado diciendo, ¿no? Esos datos que se recogen podamos interpretarlos, podamos analizarlos. No solo es recopilar y recopilar, no, o sea, que lo que se haya recopilado lo podamos luego comprender y lo podamos presentar a través de gráficos y que cualquiera pueda leer, ah, mira, esto está pasando, mira cómo están subiendo los índices de salario, mira cómo los habitantes de esta población también están creciendo, mira cómo el número de personas, este número de personas prefiere tal producto, mientras que el otro no. Entonces todo eso nos permite, ¿quién? La estadística. Mejora la comprensión de los hechos, es decir, de lo que está pasando a partir de unos datos que usted recoge. ¿Cuáles son los conceptos principales de la estadística? Las que hemos visto, pues, ¿no? Muestra, variable, dato, bueno, aún nos falta ver dato y experimento, parámetro y población. Esos son los conceptos más importantes que nosotros debemos conocer. Si no sabemos qué es muestra, si no sabemos qué son las variables, no sabemos qué es parámetro, qué es población, vamos a andar perdidos. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, ¿cómo se denomina la medida descriptiva de la población? Esa sí la vimos. La medida descriptiva de la población era el parámetro. ¿Cuáles son las dos grandes ramas de la estadística? Otra vez, descriptiva e inferencial. La estadística se divide en dos ramas, otra vez. O sea, esta pregunta se repitió varias veces, estaba súper sencilla. Bueno, chicos, entonces, más o menos así va a ser la evaluación del día de mañana, referente a lo que hemos visto. Si se dan cuenta, de una vez a mí me salen sus notas, ¿verdad? Entonces aquí va a ser sobre 10, entonces si sacan 75% es 7,5 y así, ¿ok? Entonces el día de mañana por favor estudien, yo ya les compartí la información, ya esté listo la plataforma para que ustedes se matriculen, necesito que se matriculen para que ingresen desde ahí y yo pueda contar la asistencia de cada día. Porque ahí en la plataforma automáticamente yo puedo ponerles la asistencia, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. No sé si tienen alguna pregunta referente a la prueba antes de irme. Estuvo súper sencilla, era una práctica. ¿No hay preguntas? No. Bueno, Erwin, bueno chicos, que pasen muy bien y ya les toca ir a su segunda clase. Nos vemos el día de mañana. Chao.